Amigos del Minnesota de hoy, les saluda Gustavo Mancilla. Recientemente hemos tenido una serie de conversaciones con el equipo y abogados del proyecto, el Agricultural Worker Project, quien se dedica a establecer recursos y apoyo legal para la comunidad trabajadora agrícola, no únicamente de Minnesota, sino también del norte de Dakota. Hoy tenemos la presencia una vez más de la abogada Griselda Andrade, quien nos va a extender un poco más la información sobre salarios, sobre la ley de salarios en Minnesota. Grisel, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y gracias por tenerme aquí otra vez. Gracias por estar con nosotros una vez más y por el excelente trabajo que están ustedes haciendo con el proyecto. Seguramente mucha de nuestra comunidad ya está siguiéndolos en las redes sociales, las cuales están en pantalla. El artículo de hace 2 semanas en Minnesota de hoy extendía un poco la información sobre los derechos salariales de la comunidad agrícola y en general de la comunidad trabajadora de Minnesota. Enfatizaba un poco en la diferencia y en la definición de quiénes eran o cuáles eran las divisiones de esta comunidad agrícola trabajadora. ¿Podría usted extender un poco en ello? Sí, solo la definición de quién es considerado un trabajador agrícola es muy extensa. Solo incluye lo que normalmente conocemos como el cultivo en las labores, las cosechas, labor a mano, etc. También incluye trabajando con el ganado, la cría del ganado y los animales portadores. Como las aves de corral, etc. También incluye la limpieza, la transformación, la compensación y carga y el transporte al mercado de esos productos. Es muy extensa y cubre muchas personas que trabajan con los productos agrícolas. En general, pienso yo que existe una ley federal de salarios y a lo mejor tiene algunas diferencias con cada estado, pero ¿existen algunos parámetros, algún salario mínimo que esos trabajadores deben recibir, ya sea por horas o por semana? Sí, primeramente bajo la ley federal los trabajadores agrícolas no están cubiertos de ciertos derechos. Por ejemplo, tienen el salario mínimo, tienen que recibir un salario mínimo pero en términos de lo que se llama el tiempo extra, el overtime, ellos no están cubiertos. Solamente pudieran ganar $7.25 por hora sin obtener el overtime. Y esa es la ley federal. Bajo el estado de Minnesota hay un salario mínimo que cada trabajador agrícola tiene que ganar. El salario mínimo por un empleador pequeño en Minnesota es de $8.15 por hora. Y cuando se trata de un empleador grande y tiene diferentes definiciones para saber qué tamaño es el empleador, solo también se puede figurar para saber. Pero cuando trabaja un trabajador agrícola para un empleador grande, tiene que ganar por lo menos $10 la hora. Y ese es solamente el salario mínimo. Ahora, en Minnesota, los trabajadores agrícolas están cubiertos de la ley del tiempo extra, el overtime, y tienen que recibir tiempo y medio de su salario regular después de 48 horas de trabajo en una semana. A mí lo que se me hizo particularmente interesante durante nuestra pasada conversación fue el saber que, regularmente uno piensa que después de las 40 horas comenzaría el pago de 1.5 por overtime. Pero en el caso de algunas comunidades agrícolas es después de las 46 o 48 horas, me parece. ¿Por qué esta diferencia de criterios? Los trabajadores agrícolas tienen derecho al overtime después de las 48 horas. Muchas de las industrias agrícolas. Las industrias que tienen que ver con las enlatadoras, ellos están cubiertos bajo la ley federal y es un poquito más diferente. Y en esos casos, los trabajadores tienen derecho de recibir el overtime
después de las 40 horas. Solo esa es la diferencia con esos tipos de trabajadores que trabajan en las enlatadoras de vegetales o frutas. Ellos tienen el derecho de recibir el overtime después de las 40 horas. No tienen que esperarse las 48 horas como los otros trabajadores en el estado. Me imagino sucede mucho y por eso existe el trabajo que ustedes hacen, es los reclamos por la falta de pago completo. ¿Cómo un trabajador agrícola o un trabajador en general puede protegerse o puede proteger su salario? Sí, claro, primero es importante obtener un contrato de su empleador que diga lo que le van a pagar por hora, si tienen derecho de recibir el overtime después de las 40 o 48 horas. Es muy importante tener esos documentos y esa información en escrito. Y después de eso es simplemente anotar sus horas, llevar esa cuenta y ver en su talón de cheque cuando lo recibe si esas horas son adecuadas, están correctas, si le pagaron todo lo que usted tiene el derecho de recibir. Y solo recomendamos a los trabajadores que apunten todas sus horas y luego que verifique cuando recibe su talón de cheque que estén correctas esas horas. ¿Cuáles son esas instancias en caso de que un empleador no esté pagando el tiempo completo a las cuales el trabajador agrícola o el trabajador en general puede asistir para reclamar sus derechos? Sí. Claro, creo que lo que le aconsejamos primero a los trabajadores es que hable con su supervisor, con su empleador, que le notifique que tienen derecho de recibir el overtime. Le aconsejamos que apunten con quién habló, la fecha y la hora y qué fue lo que si hay testigos que le dijo su supervisor o empleador sobre su reclamo de recibir el overtime. Y eso es importante por si acaso en el futuro vamos a decir que ese trabajador tiene mucho tiempo en la compañía y de repente habla con su supervisor sobre sus derechos y toman acción negativa contra el trabajador, como es despedido, por ejemplo. Entonces puede haber instancias de que puede haber un reclamo de represalia por el trabajador intentar ejercer su derecho a esos beneficios, a ese overtime o cualquier otro derecho laboral. Solo es importante hablar con ellos, apuntar lo que se dice. Si eso no ayuda y no resuelve el problema, el próximo paso me imagino que sería contactar a una agencia como nuestra organización que ayuda a investigar estos tipos de reclamos. Hay otras agencias como el Departamento de Labor del Estado que ellos también están en proceso de investigar estos tipos de reclamos. Solo hay varias opciones, pero siempre deben de tomar el primer paso de hablar con su supervisor y su empleador para intentar resolverlo a ese nivel. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para que nos recuerde un poco más cuál es la misión principal de su organización y qué es el proyecto en general, por favor? Sí, solo nuestro proyecto, como mencionamos anterior, asiste a los trabajadores agrícolas en todo el estado de Minnesota y el de North Dakota, y asistimos en casos relacionados con su empleo, ya sea el pago del sueldo mínimo, el overtime, algún tipo de discriminación, etc. Y solo nuestra misión es intentar traer justicia a esos trabajadores, que ellos tengan el acceso a las cortes para poder ejercer esos derechos y enfocamos en que sean tratados con igualdad y sin discriminación. Solo eso es nuestro enfoque de nuestro proyecto. Muchas gracias, abogada Griselda Andrade, abogada, una de las abogadas principales del proyecto de Agricultural Worker Project. La información de ellos está en pantalla y quisiera agradecerle porque en realidad hemos aprendido mucho a través de estos artículos que han publicado en el Minnesota de hoy y a través de estas conversaciones. Creo que ya son 4 videos o 3 videos que hemos hecho con ustedes y nos encantará
trabajar con ustedes en el futuro. Estamos muy atentos, estamos siguiendo al proyecto, la información está en pantalla y por supuesto nuestra comunidad también está conectándose con ustedes porque están haciendo una labor muy interesante y de mucha ayuda a nuestras comunidades, no únicamente en la parte legal, sino también con recursos en esta temporada de la pandemia que estamos pasando todos nosotros. Abogada, muchísimas gracias. ¿Tiene usted algo más que agregar? Muchas gracias una vez más por tenernos en su programa. Es muy importante que los trabajadores sepan de sus derechos y cualquier pregunta se pueden comunicar con nuestra organización. La información está ahí y sí, estamos aquí para servirles y cualquier cosa estamos disponibles en dar más educación, información sobre esos derechos. Gracias. Muchas gracias, Grisel. Buen día. Buen día. Gracias. El plan de seguro más conveniente es como, bueno, buscar una aguja en un pajar. Ni siquiera saber por dónde. Por aquí. ¿Cómo? Y aquí hay otra. No. Deducibles más bajos y puedes quedarte dentro de tu red. Además, puedes calificar para ayuda financiera. Entonces sí. En M-Insure puede comparar planes, calificar para ayuda financiera, incluso obtener asistencia gratuita virtualmente o por teléfono. Cuando se trata de seguro médico, asegúrese con minsure.org.